Y vamos a abocarnos ahora al pasaje de 1 Timoteo 5, que es lo que nos toca en esta hora. Los versículos del 17 al 25. Antes de leerlo voy a dar mi idea central y lo que redacté dice: la idea central de 1 Timoteo 5, 17 al 25 es el cuidado, el respeto y la responsabilidad en la relación con los líderes de la iglesia, enfatizando la importancia de honrar, proteger, corregir cuando sea necesario y elegir sabiamente a los ancianos que sirven en la comunidad cristiana. Los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo 5, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Acá el llamado de Pablo es poner en valor y restaurar el verdadero liderazgo bíblico, el verdadero rol del anciano según la palabra de Dios. Y las iglesias deben y debemos prestar atención a cuál es la idea de Dios respecto a este rol, a este oficio que es el anciano. Acá obviamente que cuando habla del anciano no está hablando de la persona mayor, sino del anciano. La palabra que usa es presbítero, ¿sí? El anciano, el pastor, el obispo, el sobrevedor, como quieran llamarle, pero hace referencia a un cargo de autoridad en la iglesia. Y muchos de los problemas que había en la iglesia de Éfeso, como era en ese entonces, eran debido a problemas en el liderazgo de la iglesia. Por eso es que Pablo le tiene que escribir a Timoteo de esa manera. Y muchos problemas que hay en las iglesias hoy en día, y como siempre lo ha sido, es debido al liderazgo de la iglesia. Y qué importante que es el liderazgo. Creo que venimos considerándolo en muchas reuniones. Y cuando nos tocaron los requisitos para los ancianos, cuán claro es el Señor y cuán alta es la vara para un anciano en la iglesia, no olvidándonos que la iglesia es de Jesús, que las ovejas son de Jesús. Y así como Pablo indica, tenía esta idea para compartirles, así como Pablo indica en el capítulo 3 de cómo debe ser un anciano, en este capítulo y más precisamente en este pasaje, indica cómo debe ser la iglesia para con un anciano. Les repito, hemos visto en el capítulo 3, y también lo dice en la carta a Tito, cómo debe ser un anciano. Pero ahora Pablo nos explica cómo debe ser la iglesia con respecto al anciano. Y vamos a verlo en 4 puntos, y espero hacerlo lo más rápido posible. En primer lugar, honrar a los ancianos. Y vamos a volver a leer los primeros 2 versículos que nos tocan, el 17 y el 18. En primer lugar, honrar a los ancianos. Y dice Pablo:
los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y Pablo en esta carta a Timoteo dice que estas personas, las que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y para que se entienda, no lo busquen porque voy a hacer alusión a la versión Septuaginta, en Proverbios 3:9, que dice, como todos sabemos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La palabra ahí honrar, cuando la Septuaginta, que está en griego, lo traduce, usa la misma palabra y se traduciría, en vez de honor, honorario. De ahí viene la palabra honorario, referido a un valor en cuanto al dinero. ¿Y qué quiero decir? ¿Y qué está queriendo decir Pablo a Timoteo en este caso? Que aquellos ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa? Que deben ser remunerados, si así lo necesitaren, porque por ejemplo en el caso de nuestros ancianos en la congregación no están remunerados, cada uno tiene su empleo, pero hay congregaciones de que sí lo están y no está mal eso. Deben ser reconocidos económicamente aquellos que se dedican por entero a la obra de Dios, así como lo es un misionero. Bueno, y Pablo no solo dice que deben ser reconocidos, sino deben ser reconocidos de manera doble. Y ahí la palabra es literal, es el doble de lo que ganaría cualquier otra persona. Y más en cuanto a lo doble, Pablo quiere decir una remuneración amplia, generosa, de modo tal de que si usted no puede vivir con ese dinero que se le da al pastor o en otros casos a un misionero, ¿qué le hace pensar que el pastor puede vivir con esa cantidad? Y Pablo no se refiere, o no habla quizás literalmente, de que se le debe reconocer dinerariamente al pastor, porque es la manera de él. Cada vez que Pablo se refiere a esto o a las ofrendas, por ejemplo en 2 Corintios 9:1, dice: en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba. Y se está refiriendo a la ofrenda, pero él decide llamarla la administración para los santos. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Y cuando se refiere a obra de gracia, se refiere a la ofrenda. Entonces es la manera de Pablo para hablar acerca del dinero, pero no tanto el dinero como un fin, sino como un resultado de lo que hay en el corazón del creyente. Un creyente en la voluntad de Dios, agradecido con Dios, también va a poder ofrendar para esta obra de gracia. No se le pide dinero al creyente. Se supone que si está en la gracia de Dios y en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere, va a ser guiado también para participar, como dice Pablo, en esta administración, que es un privilegio participar en esta administración para los santos, dice. Entonces es una manera que tiene Pablo de llamar, y en este caso, como el pasaje que nos compete, dice doble honra. Se refiere literalmente a un pago, a un precio, como tantos versículos que han leído ustedes. Y Pablo prefiere tratar, más que con la remuneración, con la actitud del corazón, honrarlo de una manera práctica. Los que honran a los ancianos no darán de mala gana para su sustento, anoté yo. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, los que viven para predicar, los que dedican su tiempo de lleno, y habla, por supuesto, de gobernar bien, mayormente los que están en la enseñanza de la palabra de Dios y en la predicación del Evangelio. Y quiero que me acompañen rápidamente en 1 Corintios 9,
Pablo habla en 1 Corintios 9, 1 y también en Filipenses 4. Vamos a leer solamente la de Corintios para que no se nos vaya el tiempo. 1 Corintios 9, 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho del apóstol? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos y Cefas, o sea, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Claro, el soldado le pagan el sueldo, no es soldado a sus propias expensas. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo usa el mismo pasaje acá en Timoteo. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir su fruto. Si nosotros sembráramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Es interesante. Y aunque se debe honrar a todos los ancianos porque son puestos por Dios, Pablo señala que hay algunos que son dignos de doble honor. Y acá la idea del doble honor, anoté yo, no es un regalo, sino es algo que ellos merecen por la labor que están desempeñando. Acá la palabra doble, si bien es literal doble, significa amplio, generoso. Y él hace la diferencia o quiere resaltar, no poniendo quizás decir el anciano bueno y el malo, entonces al bueno reconózcanle. No está diciendo eso, sino está poniendo en valor al que desempeña mayor esfuerzo y excelencia. Acá la palabra que gobiernan bien es el que gobierna de manera excelente, literal, si buscan otras versiones. El que gobierna de manera excelente y debemos tener estima con aquellos. Pablo presenta dos requisitos que caracterizan a los ancianos que son dignos de doble honor. Que gobiernan bien y los que trabajan en predicar y en enseñar. Que gobiernan bien. Acá deja también en claro Pablo cuál es una de las tareas, quizás, o la tarea principal del anciano, que es gobernar. La palabra ahí es estar delante. Habla de una posesión, de presidir. Y tiene a cargo personas. En este caso son las ovejas, es la iglesia. Tienen la dirección de la iglesia, no lo busquen, porque en el capítulo 3:1 habla que ellos dirigen la iglesia, deben cuidar de ella, como dice 3:5, y tienen una gran responsabilidad, como dice en Hebreos 13:17, porque dice que ellos darán cuenta a Dios. Y qué gran responsabilidad es dar cuenta a Dios cuando tenés otras personas bajo tu cuidado. Nosotros como esposos y como padres vamos a dar cuenta a Dios de cómo nos hemos comportado con nuestra esposa y con nuestros hijos. Bueno, de la misma manera el anciano dará cuenta a Dios. Y qué importante es reconocer a aquellos que gobiernan bien. Y ahí la palabra bien otra vez es con excelencia o excelentemente. Y quiero recalcar esto, que Pablo no está diciendo que hay dos tipos de ancianos, el bueno o el malo, sino está poniendo en alta estima al anciano que trabaja en enseñar, en predicar y en que gobierna bien. Y dice mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Mayormente es principalmente la palabra. Y la palabra trabajar también es interesante, habla de hasta el cansancio. Y hay personas, porque Dios lo quiso así,
que trabajan hasta el cansancio, trabajan arduamente, y quizás muchos de nosotros no lo sabemos. Quizás viven orando por la iglesia, por las personas, y a veces, y lo vamos a ver en un momentito, son objeto de críticas los ancianos. Y hay una palabra, un chiste que a veces se ha popularizado en la iglesia, dice: al anciano le tiran piedras y cuando muere con esas piedras le hacen un monumento. ¿Por qué es así? Y Pablo dice: no, son dignos de doble honor. Y muchas veces el esfuerzo que hace el anciano no es reconocido. Don Roberto dice: Dios no va a premiar el servicio en sí, sino va a premiar la fidelidad con la que el servicio fue hecho. Y Dios va a premiar la fidelidad, el esfuerzo, el trabajo arduo, y usa la misma palabra que usa con una de las iglesias del Apocalipsis, que ahora no recuerdo, dice: tu arduo trabajo y fatiga. Usa la misma palabra. Bueno, hay pastores, ancianos, que tienen arduo trabajo y fatiga. Y Pablo y el Señor mismo en esta palabra los pone en valor. Y cita dos versículos de la palabra de Dios. Uno en la ley de Moisés, dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Las personas en ese tiempo, o algunos, eran tan crueles que le tapaban la boca al buey mientras estaba trillando el grano para que no comiesen de ese mismo grano. Y Dios dice: no, ¿cómo el buey no va a poder comer de lo que él mismo está produciendo? ¿Cuánto más el pastor, o sea, el siervo de Dios, no va a poder participar de esto? Y Pablo dice: es gran cosa si nosotros segamos lo espiritual, sembramos lo espiritual y segamos lo material. Y en segundo lugar, la segunda palabra, dice: digno es el obrero de su salario. Eso no está en el Antiguo Testamento, está en Lucas 17. Y llama mucho la atención que Pablo, en la misma palabra y como palabra de Dios, cite a Deuteronomio y al Evangelio de Lucas, diciendo también indirectamente que esa palabra, la de Lucas, también es palabra de Dios de la misma manera que Deuteronomio. En segundo lugar, proteger a los ancianos. Vimos en primer lugar honrar a los ancianos. En segundo lugar, proteger a los ancianos. Y está en el versículo 19. Dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Acá hay una protección, porque pienso que a más de uno de nosotros le han venido, quizás no tanto al anciano, que es el tema central de este pasaje, pero hermanos de la iglesia contándonos: ¿sabés lo que hizo tal? ¿O sabés que hizo tal? Y Pablo dice: no admitas eso. La palabra admitir es muy interesante. Significa entretener o poner en mente. No te entretengas con esas cosas, literal. O no pongas ni siquiera en tu mente eso que recibiste. Y más tratándose de un anciano. Siempre hay personas ansiosas, anoté yo una frase, por acusar falsamente a un hombre de Dios. Pudieran hacerlo porque están resentidos por su llamamiento, rechazar su enseñanza, resisten la autoridad bíblica, están resentidos por la virtud o celosos de las bendiciones del Señor sobre la vida de estos hombres. Y el apóstol Pablo dice: no admitas eso, sino con 2 o 3 testigos. ¿Hizo esto? Bueno, vamos a buscar a 2 o 3 testigos, porque también está el: no, yo jamás te dije eso. Jamás te dije eso. Y se provoca una murmuración en la iglesia que es destructiva para la iglesia. No solo cuando se habla mal del anciano, sino cuando se habla mal de otro hermano. Si es un simple rumor o chusmerío, anoté yo, debe pasarse por alto. Ni entretenerse con esas cosas, ni siquiera considerarlo en la mente. Y deberíamos aprender esto no solo del anciano, sino de cualquier hermano en la congregación, ¿no? Es el hecho de escuchar una sola campana, como se dice, y tomar partido por uno. Es decir,
demonizar a una persona por lo que alguien te dijo, y vos no sabés con qué intención te está contando eso. Bueno, Pablo dice, no admitas directamente eso, y en este caso contra un anciano. Y pareciera ser el mismo método que emplea Jesús en Mateo 18, que si alguien peca, repréndele tú, estando tú y él solos, y si no te escucha, busca 2 o 3 testigos, y si no te escucha, dilo a la iglesia. Eso va a seguir a continuación. Atacar a alguien que está en una posición de autoridad es un asunto muy serio. Y pensaba en el ejemplo de David, ¿no? Que al cortar la orilla del manto de Saúl, dice, se turbó David en su corazón, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y decía, ¿cómo yo puedo hacer esto contra el escogido de Dios? Contra el escogido de Dios. Y a veces no tenemos presente que el anciano, el pastor, es alguien que Dios eligió y puso, y de hecho la Biblia lo dice, que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que están por Dios fueron puestas. Entonces debemos honrar a los ancianos y proteger a los ancianos cuando suceden estas cosas. En tercer lugar, reprender a los ancianos. Y dice así, versículos 20 y 21. Porque podemos pensar, bueno, te vienen a contar algo de un anciano. No pasa nada. No pasa nada, no. Pablo da un procedimiento, Jesús da un procedimiento en Mateo 18 y dice, a los que persisten en pecar, versículo 20, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando habla de reprender delante de todos es en la iglesia, y es lo que dijo Jesús. Si no te escucha, busca 2 o 3 testigos, si no te escucha, dilo a la iglesia. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y anoté yo, se debe proteger a los ancianos de falsas acusaciones, pero no deben recibir inmunidad ante las verdaderas acusaciones. Los ancianos que persisten en pecar deben afrontar las consecuencias. Todos los pecados son graves, hermanos, los suyos y los míos, los del anciano y aquel que no es anciano, todos son graves. Pero quizás yo creo que el apóstol se está refiriendo a pecados que atenten contra los requisitos dados para el anciano. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces todos cometemos pecados y todos somos pecadores, lo sabemos todos aquellos que somos cristianos. Pero yo creo que cuando habla de pecados que atenten contra los requisitos de anciano. Entonces, cuando sucede eso, bueno, hay que tener debida atención. Y por ejemplo dice repréndelos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Retarlos? ¿Ponerlos en vergüenza? No. Significa exponer, corregir o reprobar. Y cuando habla de delante de todos se refiere a la congregación. Y un anciano que quizás está muy expuesto en la congregación debe, cuando llega a esta instancia lamentable en que es disciplinado, por su exposición que tiene y en su desenvolvimiento, debe ser disciplinado delante de la congregación como lo tienen que ser muchos hermanos que no son ancianos. Y me acordaba de Santiago 3.1, se los voy a leer, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es bravo, y es, así como es una posición de privilegio, también es una responsabilidad. Y acá no habla solo de los ancianos, sino de los maestros, como es en mi caso y muchos de mis compañeros. Y dice que vamos a recibir mayor
condenación. ¿Por qué? ¿Porque Dios hace distinción? No, porque tenemos una posición que estamos expuestos frente a la congregación enseñando la palabra, y Jesús dice que por esa exposición de nosotros enseñar la verdad y terminar cometiendo lo que decimos que no hay que hacer, recibiremos mayor condenación. Y esto de lo público, creo que cuando hablo de la iglesia en general, no de la iglesia en Liniers. Esto de la exposición pública es algo que se esquiva en las iglesias. Y quizás nadie quiere reprender a alguien en público. Pero Dios lo hace en su palabra. Y debemos obedecer este aspecto también. Y dice, ¿para qué? Para que los demás también teman. Dios no podemos ser más buenos que Dios. A veces pensamos, no, pero si decimos esto públicamente, tal se va a ofender o el otro se va a ir. Y Dios dice, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y esto tiene el propósito de hacer que la congregación tema, no que tenga miedo, sino que tenga temor de Dios. Miren lo que dice Proverbios 6:32, referido ya a un pecado sexual, y no solo de los ancianos, sino de cualquier persona. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma es que el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será quitada. El hecho de pecar en este pecado atroz hace que la afrenta, o sea, es algo que te expone delante de los demás, nunca será quitada. Así que el ministerio es una espada de dos filos. Los que sirven fielmente deben recibir honra y hasta doble honra, pero los que pecan deben ser eliminados del ministerio y públicamente. Y quería hablar brevemente de esto para que los demás también teman. La reprensión pública está dada en la Biblia y no la podemos esquivar. Pablo en Colosenses 4:17 dice, díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor Jesús. Y lo dice delante de todos. Podría haberle mandado una carta personal a Arquipo, no estás cumpliendo el ministerio, pero él decidió reprenderlo delante de todos. O quizás ahora, analizando esta escritura, a lo mejor se lo dijo muchas veces a Arquipo en lo privado, como corresponde. Y Arquipo no quería escuchar y lo terminó reprendiendo delante de todos. Algo que quizá usted y yo no nos animamos, hermano. O cuando Pablo reprendió a Pedro, ¿se acuerdan? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, y lo reprende. Y pensaba en esto del temor de Dios, ¿no? Es el principio de la sabiduría. 2 Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, el temor de Dios nos hace más santos. Usted quiere ser más santo y yo tenemos que tener temor de Dios. Tener en cuenta a Dios. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cualquiera, el que está más abajo y el que está más arriba, como anciano en este caso. Con temor de Dios los hombres se apartan del mal. Y dice Pablo en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Tal temor no es simplemente terror, sino un sentimiento de que Dios aborrece el pecado. Y la iglesia necesita decidir si protege la reputación del hombre o la de Dios. Y cuando pensaba esto, pensaba en el caso de Saúl, ¿no? Que Saúl desobedeció a Dios y le pide a Samuel, hónrame delante de los hombres. Y Dios dice que no. Dios dice que no. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Honrar a los ancianos. El segundo, muy bien. Proteger a los ancianos. Reprender a los ancianos.
Y por último, seleccionar a los ancianos. Versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La mejor manera para prevenir que no haya ancianos que no sean competentes es no imponer nuestras manos con ligereza a ninguno. ¿Qué se refiere? No imponer rápidamente o no reconocer rápidamente a alguien. Pablo en los requisitos de anciano dice no un neófito, no un recién plantado significa esa palabra. Neo, nuevo, fito, planta, no un recién plantado, no alguien que recién se convirtió. Con todo el amor al que recién se convirtió, pero el anciano es una persona que ha transitado en la fe. Y acá dice Pablo, no impongas tus manos con ligereza a nadie. Miren lo que dice de los diáconos, que también los estudiamos en la congregación. 1 Timoteo 3:10. Y estos, o sea, los diáconos o los postulantes a diáconos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Entonces Pablo dice, no impongas tus manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla? Obviamente que no tenemos que participar en pecados ajenos, pero acá está queriendo decir que participar en pecados ajenos era imponer con ligereza las manos a alguien, o participar de ese reconocimiento que no es tal. Si Timoteo consentía con eso, estaba participando de pecados ajenos, por ende estaba pecando. La palabra participar es compañerismo. Te estás haciendo compañero de aquel que está reconociendo a alguien que no tiene que ser reconocido, por sin fin de motivos, porque es un neófito o porque no califica como anciano. Y pareciera sacado de contexto lo que Pablo le dice en el versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y pensaba en esto, ¿por qué justo Pablo acá, viniendo con el tema de los ancianos, le dice una instrucción personal a Timoteo, que quizás no aplica a cada uno de nosotros? Y pensaba en el liderazgo que había en la iglesia de Éfeso, en el liderazgo quizás deficiente de los problemas en la iglesia. Y lo quiero remontar a usted cuando tiene un problema grave, ¿cómo se siente? ¿Se siente contento? ¿Le afecta su salud? Un montón. O tiene que ir a hablar con alguien que sabe que va a ser un problema, le duele hasta la panza. Bueno, me imagino que Timoteo, siendo un poco sensible, también todo esto le afectaba. Y el agua, no siendo muy buena en ese tiempo, Pablo le dice, bueno, bebe un poco de vino que en ese tiempo se consideraba como algo también medicinal. Pero me imagino, ¿no? Si a nosotros nos cuesta enfrentar un problema y que nos afecta a nuestra salud, nos duele la cabeza por 2 días seguidos, bueno, Timoteo también. Y Pablo le da esta instrucción. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, antes que sean reconocidos. Y gloria a Dios si eso pasa, ¿no? Un hermano que está por ser reconocido anciano, sale a la luz un pecado o algo que va en contra de los requisitos. Bueno, Dios los trajo a la luz. Mas otros se les descubren después. Y esos también tienen que ser disciplinados como venimos hablando. Por eso la necesidad, como hay pecados que se descubren después, la necesidad de no imponer con ligereza las manos a nadie. Y dice no haciendo nada con parcialidad, ¿no? Y sabiendo que estamos delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles, dice. Versículo 25 y terminamos. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y hay personas que los ves y son manifiestas sus buenas obras. Y las que no son de otra manera, las que quizás hay hermanos que tienen buenas obras y no son evidenciadas, no se ven o las hacen secreto para el Señor, no pueden permanecer ocultas. Está diciendo, el que califica va a calificar, sea evidente o el Señor lo va a mostrar a su tiempo. Y termino con una frase.
La responsabilidad de la iglesia con los ancianos es honrarlos, es protegerlos, como vimos, es reprender a los que pecan y sobre todo ser muy cuidadosos en su elección. Si se ponen en práctica estos 4 principios, la iglesia estará bien en su camino hacia la restauración del liderazgo bíblico. Pablo lo que pretende enseñarnos, o pretendía enseñarles a Timoteo, y nosotros extraemos su enseñanza, es restaurar el liderazgo bíblico. Que el Señor nos bendiga.